la reputación ya dejó de ser únicamente la reputación per se como algo etéreo, sino que estamos frente a un activo de negocio. No gestionarla hace que nos la gestionen por nosotros. Estás escuchando Riesgos 360, el podcast de WTW sobre gestión de riesgos emergentes para tu organización. Bienvenidos a una nueva edición de Riesgos 360. Os saluda como siempre Alberto Rodríguez, conductor de este espacio. El tema de este episodio me gusta especialmente porque, como sabéis, me dedico a la parte digital y este es un riesgo que tiene lugar en el mundo digital y que además es una amenaza reciente, tan reciente como este mundo digital al que me vengo refiriendo. Por eso lo encuentro tan interesante, porque tiene un gran impacto y calado social, ya que gracias a la vigencia de la web 2.0, sus efectos negativos se extienden rápidamente y el daño ocasionado es bastante duradero. Con todo esto me estoy refiriendo a la reputación digital de una empresa o un directivo en buscadores tipo Google, Bing, Yahoo. Y más concretamente me estoy refiriendo a la mala reputación de una empresa o un administrador que se ven envueltos en un escándalo y con ello les toca enfrentarse a una crisis reputacional de la cual, en el peor de los casos, no puedan recuperarse. Ya hemos hablado en anteriores episodios de cómo gestionar una crisis de este estilo, pero hoy nos centramos en la gestión de dicha reputación dentro de, por ejemplo, Google, un buscador al que acceden a diario miles de millones de usuarios en todo el mundo y por tanto lo que diga este buscador de nosotros jugará muy poderosamente a favor o en contra de nuestra imagen como compañía o administradores. ¿Cuáles son las reglas que gobiernan este nuevo riesgo? ¿Existe alguna manera de protegernos ante él? Y lo más importante, ¿cómo actuamos en caso de que nos impacte? Para darnos respuesta a todos estos interrogantes se encuentra ya conmigo Guillermo Bentancur, director de desarrollo comercial y socio de la empresa Remove Group, especialista en la gestión de contenidos para la mejora de la reputación digital, y Ulises Gronday, director de D&O en la unidad de Finex de WTW España y veterano ya de este podcast. Gracias, Guillermo y Ulises, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Alberto. Un gustazo estar en este podcast con ustedes y con la repercusión que tiene también a nivel de los podcasts, ¿no? De escuchas, claro que sí, Guillermo. Muchas Ulises, gracias, Alberto. Aquí una vez más. eso te iba a decir, que te veía muy callado, muy tímido en el saludo, pero bueno, que estabas dejando a Guillermo, que es su Efectivamente, primera vez con nosotros. Pues chicos, efectivamente. vamos a comenzar, si queréis, vamos a entrar ya en materia, no perdamos tiempo. Y la primera pregunta va a ir para ti, Guillermo, para que Bien. introduzcas un poco a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, el concepto de reputación digital en buscadores al que me refería en mi intro. Cuéntanos un poco cómo funciona y cuál sería la importancia, ¿no?, de este concepto y por qué supone un nuevo riesgo. Fantástico, Alberto. Yo creo que estamos frente a un tema que es interesantísimo, no solo por lo novedoso que es y que desde su empresa la están trabajando fuertemente, sino también por el impacto que tiene, ¿no? En las personas, en las empresas, en los directivos, bueno, en casi todos lados, porque Internet se ha vuelto un catalizador de exposición, ¿no? En primer lugar, para poder enmarcar un poco esto, ¿no? Yo creo que lo importante es que la reputación ya dejó de ser únicamente la reputación per se como algo etéreo, sino que estamos frente a un activo de negocio. La reputación se ha tornado un activo de negocio muy importante a título personal de los directivos, como también para las empresas, que ya tiene impacto en la cuenta de resultados. Esto viene creciendo después de la aparición de Internet. Lo que sí hay que entender en todo esto, que la reputación no nos pertenece. Al final es lo que dicen de nosotros, cómo nos ven, cómo nos reconocen, cómo reconocen lo que hacemos. Y entonces el buscador tiene ese lugar donde muchas veces se potencia aquello que genera polémica, ¿no? Que genera coyuntura. Y eso puede ser muchas veces relacionado con hechos polémicos negativos o que tengan cierta tendencia a eso. Entonces, el impacto termina siendo muy importante. Tenemos medido que una noticia negativa puede llegar a impactar
3-1 frente a una positiva en lo que es un posicionamiento en buscadores. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar que yo hago un montón de cosas o que mi empresa hace un montón de cosas y no se ven, no me las reconocen mis públicos? Entonces, tenemos una realidad espectacular, pero lo que se ve es aquello que sale en las noticias, ¿no? Entonces, no gestionarla se ha tornado un riesgo per se, ¿no? Ya que estamos acá en estos temas de riesgos, no gestionarla hace que nos la gestionen por nosotros. Entonces, poder tener control sobre esa tasa de riesgo reputacional yo creo que es importantísimo. Y entonces, yo creo que una gran frase que a mí me queda en la cabeza cada vez que hablo con clientes, con amigos, con colegas, es que la exposición que tenemos hoy en día sin gestión termina siendo un riesgo de negocio. Estoy totalmente de acuerdo contigo y con lo bien que lo has explicado. Has dado en la clave, ¿no? El poder catalizador de Internet y luego también esa web 2.0 de usuarios generando contenido y que van a Google y que luego después van a los diferentes foros y chats y empiezan también a comentar, porque luego es verdad que lo estoy marcando en el contexto de una crisis y entonces pues tú sabes que la audiencia digital rápidamente se hace eco de las malas noticias y entonces empieza a generarse ahí un caldo de cultivo que normalmente tiene como resultado el desprestigio de la marca, de la empresa y de la persona que está detrás o responsabilizada de la supuesta crisis, ¿vale? Y luego, por otro lado, es el hecho también, como bien decías, de que el término googlear ya pertenece al diccionario y al final es lo primero que hacemos todos. Cuando no tenemos referencias de una persona o de una empresa, nos metemos en Google y buscamos sus datos. Que la transferencia reputacional, ya que lo Ujú. nombraste sobre personas, y personas me refiero también a directivos y a altos cargos, la transferencia reputacional entre la marca y el directivo cada vez es Ujú. más profunda. Entonces, lo que pasa en una empresa va a impactar en el directivo y lo que pasa en un directivo va a Le va a impactar en una impactar. empresa. Entonces, ya cada día hablan menos las marcas solas, hablan las Ya. personas. La gente escucha personas y al escuchar personas, el nivel de exposición en esto que estamos hablando crece de una manera inmensa. Entonces, ya no tenemos que cuidar únicamente la marca, sino que también cuidamos a sus principales portavoces. Y no solo cuidamos, alinearlos en que el mensaje sea igual, hace que también esto potencie la marca, porque hablamos de riesgo, pero también podemos hablar de cómo potenciar la marca a través de los principales portavoces, que también es gestión de reputación y también es gestión del riesgo, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, porque al final es la personalización y siempre tendemos a hacer más caso a una persona que a un ente. Y esta idea que apuntabas me viene al pelo precisamente para lanzarle a Ulises la siguiente cuestión. Ujú. Ulises, porque al final es un poco lo Sí. que está justo comentando Guillermo ahora mismo, ¿no? ¿Cómo se traduce esa mala reputación digital en el mundo real? Quiero decir, lo que estamos hablando, ¿qué consecuencias tiene entonces para un día? ¿No? Porque como bien acaba de decir Guillermo, tanto la marca como el responsable están íntimamente, muy vinculados. Muchísimo, o sea, yo fíjate que casi que quería empezar con algo que casi suena a la edad de piedra, pero pensemos que nuestros padres que cogían el periódico en papel o veían la tele, pues si había un escándalo de una persona conocida, ¿no? Un directivo o de una empresa donde salían los titulares de un periódico de papel. Entonces, claro, la difusión era a lo mejor, pues duraba hasta que esto se sabía, pues tardaba y ya tenía que ser una cosa tan importante que saliese en noticias. ¿Qué ha ocurrido? Y esto ya Guillermo ya lo ha mencionado antes, ¿no? Que las redes sociales hacen todo tan efímero y tan volátil en el sentido de que se esparce esa noticia por el espacio digital a una Ciberespacio. velocidad, ¿no? El ciberespacio a una velocidad de la luz. O sea, a lo mejor en media hora podemos saber qué ha ocurrido sobre un escándalo de un directivo en una empresa. Entonces, claro, eso lo hace incontrolable, literalmente. O sea, yo puedo salir en las redes sociales o hacer a lo mejor un mensaje
Twitter, antiguo Twitter, ¿no? Y que se hace público en minutos y a lo mejor me he equivocado ahí y de repente, pues eso me trae de vuelta. Y claro, ¿qué ocurre? Lo que ahora se llama en el castellano nuevo, el stakeholder, ¿no? La parte, Ujú, todas las partes interesadas en una empresa, que pueden ujú, ser pues, clientes, proveedores, los propios directivos, los empleados, los accionistas, ¿no? Hay mucha gente interesada en una empresa, pues todos ellos se ven mejor afectados por una mala noticia y esto hace que el valor de una empresa, de repente, cuando incluso empresas que, pues, hay empresas lógicamente que tienen una parte reputacional histórica de siempre, pero hay otras que nunca han valorado este riesgo y también, y ahora lo tienen mucho más, porque las redes sociales, si tengo una página web y tengo cierta actividad en mis publicaciones, automáticamente he abierto no, como, como se dice, la puerta al campo y me puede llegar noticias más por todos lados. Entonces, esto hace que una crisis reputacional es tan fácil que se cree. Y claro, esto incluye que afecte a mi negocio como empresa. Es decir, si de repente tengo a proveedores que no me quieren, que me quieren dar servicio. Tenemos el ejemplo, fijaros, hace poquito, que Correos ha prescindido de McKinsey como auditor, básicamente porque no tienen plan de igualdad en McKinsey. ¿Qué, ujú. qué ocurre? Que claro, esto ya se sabe, hay en las noticias, y esto también implica que hay una imagen, en este caso de la empresa, que incluso puede ser equivocada, pero ya está ahí y que no podemos borrarlo fácilmente, ¿no? Y lo mismo otras cosas, pues la noticia, pues aquí ha sido una cuestión más, ¿no? de social o de igualdad y demás, pero también tenemos cuestiones ahora que está el greenwashing, ¿no? De que a lo mejor yo como empresa, pues me he promocionado que soy sostenible y a lo mejor me he equivocado con algo y no soy tan sostenible. Pues todo esto se queda ahí en el ciberespacio, anclado en Google, en un buscador, en buscadores, y es tan fácil como mi huella digital y mi reputación está anclado ahí. Entonces, esto lo hace para mí un riesgo para el negocio de las empresas enorme, enorme. Muy Y yo por peligroso. último, efectivamente, y por último, y esta vez fue una noticia hace poquito, que ya hablamos de empresa, pero incluso el comportamiento de un directivo que se equivoca a nivel personal, Ujú. ¿no? por algo amoroso, o un desliz, que resulta que puede salir igualmente a la esfera digital y quedarse ahí. Y es un riesgo para las empresas también, y vamos de la esfera personal de un directivo de una empresa que puede afectar a cómo se percibe esta empresa. Y que puede ser justo, ¿no? Pero eso es así. Es un elefante que está en la habitación para Ujú. toda empresa Que tenga presencia digital. efectivamente, Y a eso efectivamente. hay que sumarle, Ulises, que una cosa que nombrabas que me parece interesantísima, y es esto que decías de Twitter y eso me hace pensar, porque cuando nombrabas que nuestros padres o abuelos leían el periódico, después de que lo leían y si una noticia no les gustaba, bueno, lo comentaban con su familia o lo comentaban con sus colegas. Hoy la línea de exposición no es solo la prensa. Hoy cualquier persona con un móvil puede opinar, puede decir algo, y si esa persona tiene muchos seguidores o tiene impacto, también los medios van a recoger de esos lugares para poder Ujú. impactar. Y esto es una catalización del esquema porque la línea que separaba la noticia de la audiencia se ha casi que borrado y las propias personas ya son periodistas, por ponerlo entre comillas, porque Sí, pueden opinar en una red donde te leen millones. Y eso exacto. termina Ujú. generando un riesgo, ¿no? Aumentar ese riesgo que antes ya era, pero ahora es más. Totalmente. Al final ese es el concepto de la web 2.0. Internet ya no va en una sola dirección, como en sus orígenes, sino que ahora, gracias a las nuevas herramientas y estas capacidades, desde un blog, desde una red social, una bitácora y muchas otras herramientas que hay disponibles ahora mismo para lo que es el gran público, podemos ser, como bien dices, Guillermo, catalizadores de esa mala noticia. Y es que al final, con vuestras aportaciones, estamos un poco redundando, ¿verdad?, en esos primeros fundamentos que decías en tu primera respuesta, Guillermo, que eran catalizador, poder catalizador y esa huella digital permanente. Entonces, nos ha quedado claro con vuestras aportaciones que estamos ante un riesgo que no es baladí.
que tenemos que prestar atención y que le tenemos que hacer caso. Entonces, Guillermo, continuando contigo, la pregunta del millón ahora mismo es cómo nos protegemos y cómo trabajamos, cómo podemos trabajar de manera operativa para mejorar nuestra reputación digital, bien sea o ante una crisis que ha ocurrido, que digamos que esa sería de manera reactiva, ¿no? Y tal vez el peor de los casos porque nos ha pillado el toro, pero también de una manera proactiva, es decir, conociendo este concepto, trabajando por él para que, Dios no lo quiera, si pasa algo, estemos preparados. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en ello? ¿Qué proceso es el que tenéis en Remove? Y también preguntarte si es posible, sobre todo en el caso de una crisis, ver resultados en el corto plazo o en cuánto tiempo, porque yo tengo entendido un poco que el SEO, ¿verdad?, es más al medio plazo. Cuéntanos un poquito. Bien, Alberto, yo creo que es muy rápido cómo podemos ver resultados y desde el punto de vista operativo, desde Remove, tenemos una metodología muy clara, muy precisa y muy efectiva, manteniéndola también simple para que el cliente no tenga que tampoco sobrecargar su estructura para utilizar esta herramienta, sino que poder ayudarlos nosotros de nuestra parte y poder potenciar este contenido positivo, poder tener esos KPIs de desplazamiento de aquello que detectamos y diagnosticamos que es negativo, y esto vemos resultados desde el primer mes, ¿no? La operativa tal cual es lo que comentaba. Vamos por un diagnóstico, ayudamos al cliente, lo asesoramos y identificamos sus riesgos reputacionales, tanto potenciales como reales. ¿Qué Ujú. significa esto? Potenciales, porque están en segunda, tercera página y son posibles contenidos negativos que lleguen a primera. Y Ujú. reales, los que son reales, son aquellos que están en primera página, que son los que vamos a desplazar de la primera página poniendo en valor aquellos hitos, logros, aquella reputación que queremos transmitir y que nos reconozcan nuestros públicos. Esto lo hacemos en un periodo que puede llevar, puede ser de un año, puede ser de 6 meses, pero los resultados se ven desde el principio, desde el momento que empezamos a publicar, que empezamos a trabajar con el cliente, a poner en valor todos esos temas que quiere que le reconozcan. Y además, lo bueno de todo esto es que se ve muy visual en un dashboard. Podemos ver Ujú. cómo aquellos contenidos negativos que identificamos van descendiendo en una gráfica, cómo aquello positivo que publicamos desde cero o que ya estaba publicado antiguamente lo llevamos hacia los primeros lugares, podemos ir viendo cómo se va comportando en el tiempo, un mapa de riesgos donde podemos ver que empezamos muy en rojo porque detectamos cosas y cómo esto a lo largo del tiempo se va transformando en verde. Y lo más interesante y el valor que a mí me gusta mucho transmitirle a los clientes que hay que gestionarlo y también crear un blindaje reputacional. Nuestra herramienta puede crear un blindaje reputacional que funciona como una cobertura, donde generamos de tal manera que los contenidos que están en esa primera página tengan una relevancia que puedan también competir con aquello que dicen de nosotros y podamos de alguna forma bajar esa tasa de riesgo reputacional de la que todos tenemos muy alta si no gestionamos la reputación. Entonces yo me quedaría con 3 cosas claras, que es diagnosticar, actuar y medir el progreso para poder llegar al éxito y quitar esos contenidos, pero poner por encima un contenido positivo estratégico, que realmente ponga en valor aquello por lo que queremos ser reconocidos frente a este gran público llamado Google. Me gusta mucho ese enfoque de solucionar mediante contenido positivo, que es un poco también como en la vida real, ¿no? Como cuando hablan mal de nosotros y entonces uno no entra en dimes y diretes, sino que directamente lo que hace es seguir trabajando, seguir demostrando lo que vale y que las cosas caigan por su propio peso. Me gusta, me gusta. Y también es una buena noticia saber que tenemos esta metodología y que habéis desarrollado para poder combatir este nuevo riesgo y poder potenciar esos contenidos en primera página, porque es verdad que por lo menos yo, y seguro que la gran mayoría del gran público, no pasamos de la primera página ni de Google ni de ningún buscador. Ulises, Ujú. voy contigo. Esta metodología y este servicio que nos ha explicado Guillermo y que Sí. estamos diciendo que es la solución,
yo querría consultarte a ti ahora, como especialista en D&O, ¿cómo se relaciona este servicio con los seguros de D&O? Es decir, si es un servicio, porque como aparentemente parece novedoso, si es un servicio que suele estar cubierto por este tipo de pólizas, o cómo se interrelaciona esta nueva cobertura. Cuéntanos un poquito. Fenomenal. Pues, a ver, ¿cómo decirlo? Como antes ya en la primera parte que contaba, ya hacíamos mención, ¿no? Que el riesgo que puedes incurrir como manager de una empresa por cometer un error o pues, y seguir ahí con tu huella digital, ¿no? Entonces, esto al final hace que desde WTW lo que hemos querido hacer, y además yo creo firmemente en ello, es no ser simplemente un mediador de seguros en este sentido, sino es, tener una visión un poco más general de nuestros clientes y poder asesorar. O sea, no todo tiene que ser hacer un seguro. A veces son productos o servicios anexos que ayudan, en este caso en concreto, a mitigar un riesgo. Es decir, no transfiero esto a un seguro, sino ayudo a que no pueda ocurrir y te doy ese servicio, ¿no? Y eso tiene dos patas dentro para el seguro de dinero. La primera, que a lo mejor ni siquiera es muy visible a primera vista, que es, pensemos que cuando una compañía de seguros analiza un riesgo, el riesgo de D&O en este caso, ¿no? Que es un riesgo financiero en el fondo, que ya cada vez deja más de serlo, sino es más un riesgo de cómo se gestiona una empresa, que para mí es más realista, ¿no? No solo los datos financieros, sino tiene que ser también un poco cómo de bien lo hace el equipo directivo que vaya bien la empresa, aquí no todos son los números, ¿no? Em, es que ocurre cuando una compañía de seguros analiza un riesgo, parte de este análisis cada vez más, y yo que vengo de hecho de compañías de seguros hace ya muchos años, se mira la prensa en el fondo, se mira en Google, oye, ¿qué noticias hay sobre esta empresa? Claro, si tú tropiezas en la primera página ya con noticias que pueden ser, pues muchas veces son titulares, ¿no? Al final, que son titulares negativos, tú ya tienes un concepto desde el principio también negativo, ¿no? Con tintes negativos a esta empresa y tú cuando vas a presentar términos como desde la compañía de seguros, ¿no? Y seguramente van a ser peores o no, ni siquiera quieres presentarte, pues dices, es el mismo riesgo que no me gusta, porque a primera vista los titulares me hacen entender que no es un riesgo que me puede interesar, porque luego tiene incluso una repercusión para mi reputación asegurando los directivos de esta empresa, ¿no? A veces pensando un poco desde un punto de vista compañía de seguros. Esto es una parte, pues es un poco menos visible, pero está ahí. Entonces, claro, si tengo buenas noticias al principio, también ayuda a que esto sea percibido de una forma distinta por parte de las compañías de seguros y nosotros como broker también podemos vender mejor este riesgo, ¿no? Esto es parte uno. La parte dos, esto ya va vinculado con lo que decía, ¿no? Que es esta forma tan holística de ver a nuestros clientes y acompañarles en cosas, riesgos emergentes en el fondo, ¿no? Emergente, y no ha sido un emerger de repente, sino ha sido, ¿no? Un poco, poquito a poquito, cada vez más, y a día de hoy, pues ya habéis dicho vosotros también que las redes sociales ayudan a que esto, que tengamos cientos y miles de periodistas, entre comillas, que a veces no Ujú. lo son, y nos puede pasar una mala factura a mi empresa y por tanto también a mí como directivo de esta empresa. Entonces, yo creo que es muy importante que no todo es un seguro, a veces también son servicios que ayudan a mitigar y a ayudar un poco a tener una visión a futuro de hoy, si me pasa algo y vuelvo a tener una huella digital negativa, ¿cómo lo puedo evitar? ¿O cómo puedo hacer si esto ocurra? Entonces, pues eso es un poco la filosofía detrás de todo esto y cómo impacta, pues eso en el seguro de D&O, desde luego, pues ahí está, ¿no? Que primero, la percepción por parte de las compañías desde este riesgo y por otro lado, pues evitar de cuando ocurra esto sea más grave, sino realmente ayuda también a que una crisis reputacional que provenga de la gerencia de la empresa, ¿no? De la dirección de la empresa, se pueda mitigar y gestionar bien. Eso es esa es la filosofía detrás de todo esto al final. Sí, al final, como dices, es la idea que siempre redundamos en este podcast sobre la prevención. Prevenir, más vale prevenir
que curar, y cuando una empresa, una organización cuenta con una solvencia, porque tiene un plan de seguridad, porque tiene un plan de prevención, siempre es más fácil luego ir al mercado y transferir sus riesgos, porque su propia estrategia preventiva la avala, y entonces el mercado lo va a ver con mejores ojos, claro, porque ese riesgo entonces tiene menos probabilidades de que ocurra. De todas formas, también decir que en este sentido trabajamos con los compañeros de Remove Group. En este sentido, tenemos esta colaboración, si no me equivoco, ¿verdad? Por eso también estamos haciendo este podcast, y que en este sentido también me gustaría dejar claro a la audiencia que este tipo de estrategias son bastante más asequibles en términos de inversión de lo que cabría esperar en un principio, porque parece como que esta metodología que comentaba Guillermo, que te permite tener este acceso a la información 24/7 y ese dashboard personalizado, puede requerir de una implementación más complicada o de una inversión más poderosa, y realmente merece la pena informarse, porque se puede seguramente particularizar a las circunstancias de cada compañía. Muy fácil implementarlo. No pensemos que esto es únicamente para empresas Del IBEX IBEX, 35. IBEX 35, sino que tenemos clientes que son personas físicas, tenemos clientes que son pymes, porque al final riesgos reputacionales no conoce de, Sí, de de pedigrí o de semánticas. alta cuna, es que Sí, de realmente, de verdad, le semánticas, puede todos pasar a estamos cualquiera. expuestos, tal cual. Entonces la implementación es muy rápida, es ir, identificar y si funciona, es plausible de integrarlo a cualquiera y de una rápida implementación. Y dimensionar. Pues por último, Guillermo, aprovechando que tenías el turno de palabra, no sé si podrías compartir algún ejemplo o algún caso real de éxito en los que, pues precisamente, una intervención rápida ha conseguido evitar una crisis reputacional para una empresa o para un directivo. Bien, sí, tenemos muchísimos de esos. De hecho, a pesar de que hacemos muchísima prevención, la mayoría de nuestros clientes entran cuando tienen la crisis arriba, ¿no? Lo que comentábamos de Un que nadie clásico. clama Santa Bárbara hasta que truena. Pero bueno, te voy a contar una, una- uno- una historia de nuestros clientes que a mí me parece un caso de éxito fenomenal de un cliente que es un fondo de inversión de private equity muy importante y tenía una crisis recurrente, entonces contrató nuestros servicios, no solo para la marca, sino también para sus principales directivos. Esto a partir de determinadas acciones, porque están todo el día comprando empresas, haciendo M&A, ese tipo de cosas, y esto puede traer temas que terminan en el ojo público, ¿no? Entonces, contratan a nosotros y identificamos todos esos problemas, vimos cuál era el riesgo reputacional y la tasa de riesgo que tenía y cómo estaba todo esto catalizado, y los ayudamos, haciendo publicaciones mensuales, gestionando esto a través del dashboard 24/7 y pudiendo mostrar resultados tangibles para mostrar el verdadero valor, ¿no? Comenzamos con este plan, como te comentaba, de marca y directivos, y empezamos a ver resultados muy rápidamente, a pesar de que la crisis estaba existente, ¿no? Estaba muy actual, y bueno, empezamos a ver eso, y al cabo de 6 meses logramos el éxito del 100% de los objetivos. Que esto llevó a algo muy interesante, Alberto, que fue que decidieran quedarse con nosotros, como lo decide el 82% de nuestros clientes, porque luego de trabajarlo se dan cuenta de dos cosas muy interesantes, que es trabajar la reputación y gestionar la reputación en buscadores de forma constante. Primero, hace que estés más cubierto con esta capa de blindaje reputacional que creamos con la herramienta, pero además te quita ese dolor de cabeza de tener que actuar cuando tenés ya el problema arriba de la mesa. Y por otro lado, y justo que este caso es de este fondo, que es más rentable trabajarla permanentemente que ir directo a la crisis. Entonces, es un cliente que permanece hoy hace más de 30 meses con nosotros, gestionando la reputación, creando valor, poniendo en valor y haciendo que sus públicos lo reconozcan, pero además tenemos datos que son interesantísimos. En estos 30 meses hemos impulsado casi 300 contenidos entre antiguos y nuevos,
Hemos logrado en estos 30 meses que casi 200 URLs no llegaran a primera página, que esto es gestión de amenazas potenciales, y además también quitamos de la primera página casi 84 contenidos. Entonces, es un caso de éxito rotundo de una gestión de riesgo reputacional y de crisis actual muy buena, porque tenían mucho para contar también positivo, ¿no? Entonces, siempre hago hincapié en este aspecto, resaltar lo positivo, poner tus logros, tus hitos en valor, tanto para personas, directivos, ejecutivos y empresas. Qué barbaridad de cifras. Es espectacular. En este caso, el ejemplo que nos has contado y cómo habéis podido conseguir quitar todos esos elementos negativos. Es una buena noticia precisamente para todas aquellas empresas y responsables de empresa que estén interesados en informarse y también en afrontar esta nueva realidad, porque es una realidad que, como decía antes Ulises, no es reciente, aunque yo decía que sí, pero bueno, que ha ido en ese crecimiento exponencial en los últimos 10 años y que ahora pues estamos en una situación que no podemos hacer otra cosa que mirarla de frente y buscar una solución. Y la tranquilidad de contar con un especialista, porque al final estos son temas, pues eso, muy especializados y que para poder lograr este éxito habéis desarrollado una metodología propia, como digo, la tranquilidad de contar con un asesor que te ayude, que te proponga un plan y que tú puedas delegarlo y encima tener resultados en tan poco tiempo, pues al final creo que es lo que busca cualquier empresa. Pues Ulises y Guillermo, hemos acabado, hemos agotado el tiempo de nuestro encuentro de hoy. Ujú. Muchísimas gracias a Muchísimas los gracias, Albert. dos por vuestro tiempo y espero, bueno, pues volver a veros en una nueva ocasión aquí en nuestro podcast. Seguro que sí, Seguro, Alberto. Bueno, a los seguro dos, que sí. muchísimas gracias por estar aquí Claro que una sí, vez más. como siempre, y las que nos quedan. Agradeceros a ustedes Sí, sí. por la invitación y de poder poner sobre la mesa este tema que es tan importante de esto que comentabas, ¿no? Prevenir y cuando hay que curar, también curar. Totalmente, es que es nuestro mantra. Pues muchísimas gracias, chicos. Y ahora sí, me dirijo a nuestros oyentes. Como siempre, gracias también por llegar hasta aquí. Nos despedimos hasta una nueva entrega de Riesgos 360. Gracias por escuchar Riesgos 360. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre gestión de riesgos en nuestro blog WTW Update y en nuestro canal de LinkedIn y Twitter de WTW España. Anticípate y convierte el riesgo en un camino hacia el crecimiento.